En mi corazón te digo, boludo. ¿Qué era? ¿Viste? Era equipo completo, casi completo. No sabes, estamos ya, boludo. Hola. Te extrañé, gordo tetón. Hola, loro facho. Vi que te estaban devolviendo todos tus pirex el viernes. No, Tupper. Tupper. Le di a demonio mi chorizo. ¡Tera! ¡Pobre! ¡Papá, era el último! ¿Estás, Facho, ¿estás listo? Hace Estoy 2 listo. semanas que no hacíamos esto. No. Muy, pero muy. Aviación sí probando esos putos, entonces no soy. No, es aviación, bro. No, Ese no es el famoso. Ese nomás. No, ese, Macho, el que probó y no le gustó. ese es puto uja. Está el puto uja, está el hetero curioso. ¿Viste? ¿Y Que, cuál es? que prueba por curiosidad nomás. Y vos sos el puto uja. ¿Y cuál es? Vos sos el puto uja. Al hetero curioso o sea, quiere probar porque tiene curiosidad. El puto uja es porque le gusta comer putos. Ah. Ahora la consulta es, No hay curiosidad, hay gusto. al que le gusta comer putos, ya cuenta como Se puto. arranca. Le envío hoy el programa de Lulax. Y
había sido, me gusta este programa porque acá no dicen groserías y nosotros así. Y no, luego no pensé pasar por esto para que hablen así. Somos muy groseros nosotros, Mi mamá me dijo que sí. Bueno, ¿ves? Mi mamá me dijo que sí. que somos muy groseros. Vende tiempo. Pero mamá también ve y dice que Vámonos, le está gusta un- igual. Che, no me respondieron. ¿Qué pasó? No me respondieron. ¿Qué? ¿Es Yo no quiero suplente? más saber. Aquí está Ángel hoy. Para mí, nosotros hablamos nomás como habla cualquier persona Sí. Ese Ah, también. ah, Ah, que se pegamos la adelantó, streaming. ah, que- fuera de cámara. Tipo, no sé. O sea, yo hablo así, Yo también. en la Oh, vida sí. real. Yo soy grosero, yo acepto. Yo soy groserísimo Sí, yo también soy guasa. Y O desde sea, que yo- yo vine acá, peor. Yo no Ah. sé si es ser guaso o no, pero yo tipo digo las cosas por lo que son. Tipo, si tengo que decir vagina, digo vagina. Ah, Concha, pene, culo. Sí. O sea, son palabras nomás. Usa metáfora. No, voy a usar ¿qué metáfora. querés? El ¿Qué color te piriquito. vas Por a tener ejemplo, ahora? andate a la cueva. Verde hoy. Verde. Hoy. Mañana vas a estar de verde con lentes verde. Verde. sí. El verde que te hiciste la última vez no te sentó también. El rosa, este azul. Pero si me voy a hacer rosa, tengo que decolorar otra vez. Y algo que se puede hacer fuera de esta. Porque este verde un verde más claro lo que tiene que ser el verde Agente, oscuro que agente. tenía ese No, pero te Rosa no le va apagaba. a ir. No, porque, si Rosa no, porque tenía- él ya es puto de por sí. Ah. Entonces, Pero Rosa, Rosa ya va a ser putísimo. Sobre puto. Ya se ¿Entendés? puso Ya rosa. va a empalagar de putes. Entonces ponete el verde, pero un verde más claro que el otro verde musgo que usaste el otro mi día. vida, mis sobrinitos están viendo el programa. ¡Ay, Chulina! no! ¡Soy amor! Niños que van en el programa. Poné la Buen música. día. ¡Tapón! La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh. Hagamos silencio como la lechuza hace shh, hace shh. Yo no puedo hacer un vacío No grande en mi sé, boca. no sé quiénes son, pero saluditos a Dante, Puki, Paulito, Betania, Fío, si está. ¿Quién Ay, más? pues, puta. No, tranquilo, ya le acaban de mutear el programa. A todos. Ari, ¡Hola, líder! Va a la borde. Pensé que tenía una camiseta de Olimpia. No, more. che, Traidor. Era. Desde que ya no soy olimpista, no me inscribo más. Desde que ya no. De todo se puede cambiar. Uno puede cambiar de mujer, puede cambiar de religión, puede Y cambiar de claro, partido de político. club no. ¡De club no, carajo, Porque traidor! mi primer club fue Puyo y por eso no cambié. Tu carajo. familia es Dale, tuyo, tu yuca. Ahora. El cuando que cambia de juegue- partido político también. No, hay varios. ¿por qué Vos estás Salvador? hablando de mí. No, Cuidado, No le gusta eso al presi. ¿Por qué Salvador tiene la boca como si lo hubiesen chupeteado? ¿Se, fija- Qué fai siempre le no, ¿Se estaba fijaron? comiendo empanadita. ¿Se fijaron? Ay, siempre me controla todo. ¿Por qué? ¿Viste Traté que de está comer- rojo? No, pero comí un sándwich recién. Ah, y por eso era. Ah, ¿Qué tenía el sándwich? Tomate de sándwich. Muy rico el sándwich. Parece pero más empanada que sándwich. No, eso fue hace rato. Soy atorrante jugando al amor. Aguanta el matador, aguanta el matador. Abuelo, siempre tuve empanadita antes de venir. Siempre tuve empanadita antes de venir. No, antes no, mucho antes. Yo ahora ya estuve por diversos lugares antes de venir acá. Ah, y viniste y comiste un sándwichito hoy. Sí, comí un sándwichito justamente para preparar el tereré, pero como ya empezaba el programa, no pude preparar todavía el tereré. Ayer hablé con el compañero Pablo Lee. Pablo Lee, hablando de empanaditas nomás. Él es taiwanés, Pablo Lee. Y le pregunté ayer si es que de verdad era así en este sentido Todo, hola, eso. Me dijo que ¿El sí. qué, Fabi? ¡Qué bola! que en vez de así dice que es así. ¿Qué cosa? ¡Te jodió! Y la empanadita, empanadita sí. oriental. No, Usted todas vio son la iguales. empanadita. Sí, Oh, la empanadita Fabiola. oriental es a vapor y es de costadito. Ah. Y el nuestro es frito y es así, distinto. No, pero se pone diferente tomar la empanadita. No, en pero vez de es servir la así, manera servir de así. la cocción nomás. Sí. No, pero yo pensé que el otro Al era final le así. mete pancho adentro. y Al ya final abrí la boca y entra igual. ¡Ey, Quique! No, y rico, Es la misma cosa. Hay Loro gente que come el yurku, ah. pancho, la mayoría de la gente come el pancho Así. así, ¿verdad? Y José, por ejemplo, come así. Sí. Ah, verdad, cierto. Choripán. El choripán también de ¿Viste? Vos también, ¿verdad? Ahí está, viste, de costado. Igual, para que no sí. se, Hay para que no algunos, se edite hay foto, algunos pues. que hacen el coso así y hay otros que hacen así. Así. Rufo, ¿Cómo se Rufo. hace? Rufo cuando fuma, en vez de fumar así, él fuma así de costado. Así te vamos a cómo se hace, Salva. A doble mano, dice. Ahí está. ¡Volvió!
para mí me preocupó la vez pasada en tu casa que estaba Durelli. Durelli estaba, será, Enrijame estaba aquí, ¿qué? O sea, que no bancó Ahí va. la fisura y volvió al pitriqui. ¿Volviste con el Pitriqui? Ya, Sí, volví. Pero uno no vamos. ¿Cuántos días aguantaste sin Pitriqui? 4. Sin O morir, su boludo. pa en esos 4 días. Así va. Sudando frío. ¿Qué dicen los yuteños, Fabio? Buen día, Están buen ahí día. a todas full, están Pepuaque, Daragane. Sabe que ellos están a full. Hoy estoy con un juguyaguá, así que quiero que me tengan un ¿Qué te chique de pasa? paciencia. Tengo un juguyaguá. ¿Qué de te la pasa, nada. cerdo? Algo de perro. Se De queda la un pelo en la nada. garganta. ¡Eh! No, a veces el pelo Ah, del eso le gato, pasa. el animal, entra y te queda caída. Tipo juguyaguá. Porque ¿cuándo fue? El domingo iba a dormir en la noche y me dio una crisis así muy fuerte de ansiedad y a partir de ahí me dio como medio me engripeí. Pero Tenés que pasó lavar ya. tu colchón, Fabi, porque el Sí, colchón puede se ser queda también. todo el sudor, todos los ácaros, la O de bacteria. repente tenés Lava el colchón de tu No, cama. me va a bajar pues el ciclo y ahí es muy fuerte la sensación hormonal. Pero si tenés un yaguá, ¿cómo es? Un yaguá. Yo que tengo 5 perros. ¿Por qué no toses como perro entonces para bueno. ver si te pasa? Vos tenés que estar ahí, el perro ahí, ¿dónde está? Y de repente, Acá está, esa es la espumita. acá está mi vómito ya, mira. Ese Y segundo te- es. La espumita con el pasto. Sí, con el pastillo. Sale de Vos pobrecito. le ves a tu yaguá comiendo el pasto. Bueno, y ahí está el tema. Yo ya no Fabi ya tengo no tiene pasto. pasto porque Domingo Capel le fundió el pasto. Sí, ya no tengo. Puta Hablando de domingo. Domingo Capé, ¿dónde está Domingo Capé? No, No, vino el pues, güey él gusta, pues ya el no Ya hizo su viene. trabajo. Ya no viene. Ah, allá está. Allá está. Yo no vi el programa. Mira, acá en YouTube dice, hay muchos traidores, Pedriño también, dice. Ah, mira, ¡Pedriño! ahora sí tenemos 82 personas conectadas Sí. y a veces estamos llegando a los 106, 110, estamos sosteniendo. La vez pasada, ¿qué? gracias a tu teta, llegamos a 145. Llegamos a 145. Y ¿cierto? tal vez esa gente de Lulax en los comentarios tiraban hate a este fraternal programa. Mosquete nomás, ya con nuestro gordo dictador nadie se mete. ¿Quién tiró hate? Che, ¿podemos hacer un ring y mano a Anotar mano? ahí. ¿Cierto? Eso es. Vamos a demonio. perseguirle. ¿Qué dijo? Boludo, me parece una falta de respeto que su... ¿Cómo se llama esto? Le vamos a fusilar. Mano a mano. Su rutina permita que hablen tipo de otro programa. O sea, no le dieron qué hacer, qué decir. Tienen que tener ustedes su propio No te contenido. callas. Estás ahora en este programa, mierda. Elías, según Lulax, cada vez que lo encontraba le decía que su perfume huele riquísimo, no como el cantí de Fabi. Mentira. Con el ¿Vos castillo, no, dijiste carajo. eso, Elías? Mentira, una vez le dije que yo pensé que él olía mal. Le dije, yo pensé que vos eras negro, pero tenés ricolor. Y Lulax- Eugenia dice, ¿vieron Lulax el primer día? 175 activos en YouTube. Y no Ya. importa, acá tenemos más pasivos. El programa menos falso del país, aguante la autenticidad, dice. Veo el programa del 1 de mayo y hoy fue la primera vez que le escuché a Ari y no fue en este programa. ¡Qué fuerte! Ari, espera un fuerte. poco. Ari Traidor. ayer no vino porque estaba internado. ¿Y con por qué vos suero. hablaste, Ari? Hola, Silvita. Ah. Hola. Ah, ahora vienen todos, ahora somos nosotros segundo Ah, plato, sí, ¿eh? Sí. Agustan de Inde, chico y Natu. ¿Qué más dice, cuate? Somos unos carruajes. Buenos días, poputistas. Regresó el dictador. Sí, señor. Buen día, poputistas. Ivancito Ramírez, he visto un resumen recién de los traidores que fueron a lo de Lulax, incluido la gente del chat, ya están diciendo acá. Y cero gracioso no es este programa. Demonio habla tranquilamente en el programa de Bigotes y acá se cubre la cara guau. O sea, ya dio su primera aparición en el programa también. Qué tóxicos somos todos, No, carajo. recontra. Esta, esa gente de Lulax en los comentarios tiraban hate a este fraternal programa. Moquete nomás ya, si es que podemos poner un ring en algún momento. Buen día, los petiucuera. ¿Quién pio es el demonio nunga este? Ese pio es el que estaba en el programa. Ya preguntan acá, Sir Leo. Esperen un poco, acá dice, es primera vez que recibe un ramo de flores. Le trajeron un ramo de flores a Lulax. Sí, la jefa Patti le dio un ramo de flores. ¿A vos qué te trajeron cuando viniste? ¿A vos qué te dieron? Nada. El Goniela. ¿A vos qué te trajeron cuando ¿A vos vos qué te empezaste trajeron? este programa? Nada. Whisky. ¿Te dieron un whisky? Ah.
mí ¿Qué también. pico me van a dar un ramo? A vos A mí también. también. Mira, ¿Qué pico? A mí no me Y dieron. van a dar. Yo voy a ver el ramo ahí. Y un contrato. Ah, no, a mí no. A mí me dieron ese. A mí ni las flores ni el contrato. A mí solo el contrato. Pero las flores ni el whisky. A mí me dieron el whisky. A mí esta taza que está con Ese yo te regalé, estúpido. Qué feo que encima los que cobran más le dan otra vez regalo. Y porque son los que sostienen el programa. Y cuando tenga por lo programa. menos 10 años de televisión, Sí. puede ser que te den algo. ¿Por qué vos me tirás mis factos? No, porque la Y verdad. son- es la que vos te verdad. estás Acá decimos la verdad, carajo. Ah. Es para Vos que- mismo decís eso. Es para que mejore mi hijo. Para que mejore y. Puta, ¿cuándo lo que te va a Yo sé que curar? vos podés, Sí, y vas a llegar. yo creo Porque que yo te veo muy exitoso. A veces nomás te querés tirar frente al colectivo, eso parece que es tu Le problema. da. Ahora no soy feliz, hoy estoy médica. Ayer me fui al psiquiatra. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué ya tal? ¿Te joder. fuiste junto a este que te Mal. dije o no? Fabi, yo voy a parir. Tiqui, 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 ta, ta. Y estoy Así suena re la vida de drogado. ahora. Y estoy re drogado. ¿Está Brody? Estamos acostumbrados. Tiqui, tiqui, Acá con ta, todo le ta. metemos algo. Bueno, yo lo que propongo es que nos unamos en este programa porque están consiguiendo lo que quieren, que es desestructurarnos de a poco y que nos peleamos en Qué gran estructura lo Qué tenemos. grande. Ah. Con palito de lado de nuestra estructura, así tipo en la escuela. Ah, Y platico. Van a Ah, soplar bueno. y ya caemos todos. Che, Pero mientras nuestro- nosotros 5 estemos unidos, está todo bien. Espera. Por eso- Espera. ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos que? Momento, allá la neta. Cortarme. Entró personal como auspiciante. No, va. Nada personal. Al momento allá la neta ¿Y Lula qué le tiene? hacemos algo. La música. Arriba todos, chicos, hay que festejar esto. O sea que los dos. Dígame un programa de televisión de este país que tiene las dos telefonías más importantes en el mismo. ¿Cómo hacer? Gran puta. Y si querés puedo meter el otro también, ¿eh? ¡Ah, carajo! No te escucho nada, demonio. Habla fuerte, carajo. ¿Qué? ¡Vamos, personal, carajo! ¡Aguante personal! ¡Aguante, flow! Yo tengo los dos, así que tranquilo. Vos sabés que yo tengo flow en casa legalmente. Ahí está. Yo uso personal desde el 2012, tengo mi mismo número. Yo tengo. Ey, puro paiteo con a personal. Yo tengo. sí. Y vos tenés El mi número internet de mi casa 71. Yo el ¿Te internet. acordás de esa época, José? Abajo yo también tengo tengo uno, personal. arriba tengo el otro. Yo tengo de la época de Juan Saldo que hice con Larisa y Nico mi número. ¡Hijo de puta! Hace 14 años, güey, boludo. ¿Qué raza esa es? Ya sigo así, después con su lengüita empújala. Después con otra vez. Qué bozo, Qué Chicos, áspero, es boludo. muy fuerte esto que nos está pasando. Che, espera, ambos, ¿verdad? Personal y estativo. ¿Cómo se hace eso? Y así somos, papá. ¡Qué bárbaro! Por favor, Papá. quítenle su marihuana, que su droga o lo que sea. Ya va a tomar todo ya. Pirana. Este es un programa familiar ya. Este es un programa para los niños que están de vacaciones. Ponen la música infantil, Ariel. No ponga más reggaetón y eso. Infantil ahora, tipo Xuxa. La gente de YouTube está Está feliz. feliz. Pero me gustan los yuteños que toman como propios el programa. Tenemos nuevos auspiciantes, dice Lucas. Y de ellos, pues, Momento personal. Sí, viene Juan Saldo. Yo soy fiel al programa. Se vienen los momentos personales. Aguante la popu. Amerita un no lo soñé. Ya le metí con. No, ya le metió. Uno no por le- día nomás, boludo, te hacen mal. No pensé pasar por esto. Está haciendo trío con las dos teléfonos. ¡Ey! Y si creamos un momento personal realmente en el programa. Momento personal Momento contigo. personal. ¿Por qué? ¡Ay, Ah. ¡Qué asco! ¿Y de qué se Lo va? único que falta es que sea simple. ¡Qué puta, boludo! Ya me Poné pues la bomba, Ari. Pu, pu, Soy pu, No, pu, pu, pero pu, pu. Ari está todavía. Ay, yo le tengo paciencia hoy a Ari porque está con un gato enterito. Gastó todo. La bomba te voy a meter en el culo. Sí. Ayer él estaba Ay, internado afina. porque se fue de after el fin de ¿Sabes qué semana. vamos a hacer el viernes? Me vas a conseguir un traje gris oscuro
Y yo voy a venir como Kim Jong-un, me voy a afeitar, me voy a poner el peinado así, mi cigarrillo, Pelado y le voy de- a ver a todo a todos los yuteños quiénes son los traidores. No, no se puede mostrar en la TV cigarrillo. Qué cristal que sos. No, peores cosas puta. se meten ahí. ¿Te acordás de la marca de cigarrillos? Esa campera que te Sí, da. está bien, Era boludo. el mejor merchandising tenía la marca de cigarrillos. En el rally, boludo, lo que era esa campera Lo que era, roja. sí. De- Sí, sí. Está largo, tengo unas cuantas de esas, ¿eh? Esperen un poco, el Pío. Yo perdí todo. Este pío no sale mal, Ludac. No, espera, él viene a ver el programa y a estudiar qué es lo que puede hacer en No, su viene a programa. controlar la demonio. Buenas. Hola, hola, hola. Yo pensé que era el gato, boludo. Lula no boludo. ¿Qué le pasa? Igualito, boludo. Yo te voy a hacer el sonido, papá. Atendé que Pásame no agua, orine. demonio, pásame agua, le voy a tirar. Mira, mira, mira. Pero sabe mucho, ¿eh? Pero mira, claro, si tiene 7 gatos en su casa, boludo. Sí, puta, él que no tiene un zoológico tiene en su ¿Qué le casa. pasa? Mira, sorry. Mira, cómo le tira pedo el gato. ¿qué Demonio hace? ya me orinó por mi pierna. Mentira, en el baño. Quiero... hola, gente, ¿cómo están? Un Hola. saludo a toda la gente Hola, linda rompehogares. de No Pensé Pasar por Esto. ¿Qué querés? Y José. Sí. Quiero decir nomás que mi amigo personal Demonio tiene mi foto en su computadora. Ah, no. Como fondo de pantalla. Qué fuerte, boludo. Esta traición ya Y es. eso que se fue contigo a Buenos Aires, ¿Qué ¿eh? es lo que está pasando? Hijo de puta, encima, no. Ni a San Lorenzo le llevé yo, ¿eh? Devolveme los kilómetros, hijo de puta. Che, hoy Lulax tiene que echar el Devolver la Tererupá experiencia. como primer programa. Por el Primer sueldo, primer sueldo. Sí, que después a fin de mes se le va. Primer sueldo. Hoy En- Lulax echa el Tererupá, gente. ¿Cuánto estamos? Por el Espera un rato, espera un rato, Fabi. 2, 3, 4, 5, Acá está Corea del Norte y allá está Corea del Sur. Ustedes deciden. 14 personas, Mira Lulax. cómo se hace. No, pero espera, dentro de 31 días voy a invitar. No, Hijo de puta. vos ya tenés Me cobran la quincena. Vos ya No, estás no, en no. IRP, sí, vos ya estás en IRP. No tenés que ser así, yo apoyo Lulax. Soplaga. Bueno. 14 ya somos. Pidan todo lo que quieran de la cantina y Lulax paga. Bueno, voy a invitar. Fuerte el aplauso, por ¡Ea! favor. ¿A quién? Sandwichito. Ey, Tu programa ya era ¿qué boludo aplaudí? para decir aplausos. ¿Qué aplaudí, bobo? Anda para allá, bobo. ¿Qué bien? Ahora, chicos, viene a comer. Te aplaudí, vos. Muy bien, Will no aplaudió. No, pero Rufo está aplaudiendo. No hay problema con eso. Muy bien, Cami, paz y bien. Cheli, Ari aplaudió. Ari, vos que tenés gastroenteritis. Llega a aplaudir una vez más y te caga encima. ¡Demon! Bien Chipa no aplaudió. Mira, Will Payacho. Bien Paya- Floppy. Will Bien. Floppy es la Payacho directora también de tu traidor. programa. Cami, Camigo, tío, Judas Iscariote no te enseñó nada en los capuchinos. Acá ya están Vení por acá, diciendo- ponete acá a mi ¿De lado. Acá Música de Mortal Kombat. José ya están diciendo, queremos un verso ¿Quién entre... Rafa, ¿quiere más algo? Creo que José. ¡Dejate de joder! ¡Qué campeón está Scorpio, boludo! X, X triángulo. Pero qué... X. Se nos hace que se descompuso el control de él. ¡Pero qué hace Sub-Zero! ¡El Sub-Zero de Trinidad! ¡Dejate de joder, boludo! Maracayá y Mandí en un solo programa. Hola. Y ahora te vas a inaugurar. ¿Qué pasa? Qué largo el dedo, José. ¡De la por el metió! Dedito. ¡Qué fuerte, boludo! Demonio se excitó con esa toma. Basta. Mortal Quiero Kombat decir de nomás la algo, vida real. nada que ver. ¿Qué? Viste que estaban haciendo personajes de Mortal Kombat. Ah. Si Pedriño era un personaje, sí o sí el control iba a tener drift.
Se trabó el manurio. ¿Sabes qué es? Iba a tener delay, boludo. Acá están diciendo, ¿Qué José, dicen los perros? aplicarle el fatality, Josecito, Doca KB y Sub-Zero, peleas de inválidos, siempre con Kim Jong-un, acá manda, pero el dictador, Corea del Norte siempre, está Corea del Norte y después está Corea de Este. No, no, está Corea del Norte y después está Core Este. Chavito. Que Matando el remate. Fabi. Lulax, Pero toque igual me reí. No sé por qué. ey, ¿por qué? Lulax es chuli de Fabi, dicen acá, ¿verdad? Preguntan. Lulax y yo nos dimos un tiempo, ahora estamos separados. Sí. Huye, humedad, mandi y bigote. Maracayajo, uta mandillilla, dicen acá. Más pesado que domingo en una balanza están hoy, dice. Ya piroña, Ojalá. Ari, ¿Hoy usa. qué día es? ¿Eh? ¿Qué día es hoy? Hoy es Martes martes recién. 20. No, le quiero a Lulax porque él es sobrino de mi vida, mi productora eterna Claudia Simbrón, con la que hicimos nuestro documental de Entradas Agotadas. Claudia, ¿quién le Mi ama? maestra Le también, mi amamos a maestra Claudia Simbrón, del 2003 que no conocemos. Lula todavía ni nació, ¿verdad? 2003. 99. Ya, ¿Cuántos pues. años vos Le tenés, Lulax? callada. Usaba los pañales recién. 27. Ahí está. 27 añitos. Claudia Simbrón. Está por España todavía ella, con Sofi. Alemania, con Sofi. Ojalá el martes no esté tan pesado. El martes. El martes. El martes. Peleas de capibaras en el De programa tema. hoy, dicen. De Peleas de capibaras. Lulax, te manda saludo a Gus Stanley. Pelea de Hija de capitán. puta. Bueno, ¿qué dicen los youtubers? Saludos, estamos viendo el programa. Qué hijo de puta. A ver. Con la señora de domingo y 15 amigos. ¡Ey! ¡Ey, qué malo! Che, basta pues, carajo. Vino Lulax y empecé a sudar en las axilas. Me pone nerviosa. ¿Te puede, Pio Cuate? Me pone nerviosa. Yo creo que esas cosas pasan cuando uno Inconscientemente te estás tocando las tetas. ¿Perdón? Contarle que no te sube tu tatu sudada. ¡Ey! tiene el audio de ayer de la señora Encarnación. Él no entiende el tatu sudada por Después eso. contarle. Ayer Elías. hubo un caso. Ayer hubo un caso Espera, con una ¿tatu señora. sudada? Sí, con una señora de Encarnación. Que que se una molestó. cicatriz que todo así. No, el tatu sudada. Explicarle, Elías, para que ¿Sabe pueda cuál entender es el el tatu contexto. ¿Sudá? Tatu. Sí, no, pero este es del Pero el tatu armadillo. sudada. El armadillo. Sí, Ah. pero no es de ese armadillo del Del que armadillo, hablamos. Ah. De, Es del Del armadillo. Del armadillo. Armadillo enojado. Ajá. Ah. sudada. ¿Cuál es y la- el Ciba es debajo del ombligo. Ah, ya. Y ayer una señora de Encarnación se molestó tanto con Domingo que nos dejó 2 audios. Y dentro de ese audio incluía la palabra Tatu Ciba. Ah, a través del WhatsApp. Sí, porque decía que que la frente de Domingo brillaba más que su Ciba. Sí, que le faltaba hidratación. No, de todo le dijo. Pero mira, vos tatu suba. Tatu Y bueno, y es la misma cosa que los que tenemos tembotechito. ¿Cómo es? ¿Cómo es este? ese? Y la panza, el tembotechito. El toldo. Tembotechito, tembotoldo. Ese es un toldo. Ese es boludo. el toldo este que Y se vos pone. podés retraer. Ah, ese es el de ¿Entendés? policarbonato. Cuando llueve mucho, Ese es el que tiene el control. Ay, Aprieta claro. y hijo de entra. puta. paró de llover. Ese como hace una loma. Ahí está el tembotechito. Mira un poco, che. ¿Viste? Este Ese no es sabía. el más carito encima, el que tiene control. No, el de policarbonato. El bueno, está el Automático. De puta el autito ahí la loma. Y después recién llegamos al pagarrac. ¿Vieron que me quieren mis vecinos? ¿Por qué? Y no viste, Pio, ahí que el domingo salió Iñamari, la profe, todos me quieren. Pero vos saliste también al aire antes de que empezara el programa con un cuchillo así, guau, te hacía el simpático. Ya está, Amenazarle que sí. está Ñamari por ahí, ya decía. Y la otra ya entiende. Le amenazó a Son su años de vecino para que hable dictadura. bien de él, boludo. Ahora, todos los del equipo se quedaron maravillados con la plaza. No, la placita plaza es Trinidad del Norte. Pintaste una No, yo le plaza y es espanto a una... En esa placita yo veo un par de calecitas así para cuando llegue la, ¿De la dónde fiesta de va a Trinidad. entrar? Y por eso, Paseo chico, güey. para la fiesta de Trinidad. Che, pero quiero decir algo. Qué laburazo el de todos, pero en especial voy a hacer mención especial Ajá, a Seba y a Ari. sí.
A las 2 de la tarde terminaron de alzar todas las cosas en la camioneta. Amor, pero ellos que fumaron pitriqui antes, estaban en el medio, ellos así estaban Y si juntando no te las cosas, pasaban mira. chupando, No sienten. Llevaban así. Con re buena onda estábamos, luego. Yo estaba pues cocinando para Sofi y para Sol. Y estaba en Aguantes. chorcito con panza viendo videoclip, tomando mi terere, tocándome el ombligo. Legalmente Sofi es mi ídola. Porque José Ojomba Popa y después ya se fue a preparar la comida. Sí. Sofi Y es eso por de eso esta, de acá vuela de cuando- esta generación de mujeres que ahora ella maltrata hombres. Demonio. Espero nomás que Sofi no me culpe de eso también. De que se fumó pitriqui en tu casa. No, Perdón, espera un qué rato, habla espera un fuerte? rato. Espera, ¿vos sos? Tu productor favorito. ¡Ey! Ay, mira su voz. Qué ahora. cambiada está Cheli. ¿Qué le, Música romántica, Ari. ¿Qué le puso al micrófono? ¿Hablas ahora acá? A ver si es que puede ¿No querés que hable? reconciliarse. Sí, no, pero está bien. Ya se hace la víctima. ¿Estás seguro de lo que viste? ¿Por qué hablas? ¿Por qué habla como Te quiero mostrar algo, seductor? demonio. Hija, mira. A ver, mostrame. ¿Qué tal? Relax. Quiero felicitarte en serio por este mega programa. Tu primer programa, tú mereces. Yo creo que eso y mucho más. Qué linda que Pero, está Ana. bueno, te vamos de la pile porque espero que aceptes Ve allá, mi está el tatu invitación Siwa. para que- Abajo. Tomar sol, solo. Abajito está. Bueno, besitos. Pues. Hijo de Qué puta Lula. linda. Está muy linda. Bien, Ana. Chumorro, Ana Laura Chamorro. Ana Laura Chamorro o Fabi, decidiste ya. No, las dos son amigas nomás. No. Ana Laura Chamorro o Fabi. No, Ana Laura. Ana Laura. Qué fuerte. Se acaba de consumar el divorcio, ¿eh? Estaban separados, ahora me parece que... ¿Pero por qué se enoja? No entiendo. ¿Y por qué ella está enamorada de vos? Pero, ¿y por qué se compromete con otro entonces? Ojo, Paite, ojo. Qué puta bigote, venía a armar un quilombo en mi programa, será. La puta. Anda a traerle. ¿Por qué corre como gay? Hola José, soy el nieto de Ñamari y no nos llegó todavía la transferencia que nos prometiste para que hablemos bien de vos. Justo José, cuando se va, ¿eh? José, el nieto de Ñamari quiere la transferencia que le prometiste. Mira, corre José, sea. Promete cerveza, promete transferencia. De verdad se fue, Fabi. Ahí está ya en la oficina de Patti, Fabi. Ya está en la oficina de Tolce. Está en la oficina, está creo firmando ya su renuncia. El tema es que ella está enamorada de Lulax, pero la estabilidad le da al Marlon. A ver, vamos a hacer algo. Música de tensión ya. ¿Qué vas? Que mucho se está moviendo el gordo. Está todo brillante ya, ¿eh? Está cansado ya. Está haciendo su cardio del día ya el boludo. Primero acá. Atención. ¿Lulax o el dictador? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿El dictador o el demócrata? El demócrata. El demócrata. Qué fuerte. De él no me esperaba, ¿eh? A este le vamos a mandar a la noche otra vez. ¿El dictador o el demócrata? Los dos. No. No se puede. Cami, No, tiene que ser. Cami, no se puede eso. Uno elegí, Cami. ¿El detractor o el monócrata? Preguntame otra vez. ¿El detractor o el monócrata? Sepulcro blanqueado. ¿Qué dijo? No sé. Cosas de drogadictos. ¿El dictador o el demócrata? Camarada Joseph, tengo que notificarte que esto es un golpe de Estado y vamos a elegir al demócrata. Acá está mi comandante. Claro, el dictador toda la vida. CKP, ¿el dictador o el demócrata? El dictador. Al dictador.
El dictador. Qué pesado soy, Janito. El dictador. ¿El dictador o el demócrata, Karen? Dictador. Hijo de puta, está más comprado. Acá dicen, ¿Este es acá tuyo? dicen que totalmente al revés en el otro programa, dicen. ¿Eh? Que en el otro programa al revés, dicen. Que se pasan burlando de nosotros. Ah. Dictador. Demócrata. Dictador san. Para. Tócame el cuello. Para. Tatuaje en el pecho. Un pelo negro. El dictador o el demócrata. El dictador. Muy bien. Agarrarte del pelo. Ver tu tatuaje del cuello. Ese es tu sello. Vine solo para verte. Quiero mi premio. Dios mío. Dictador, papá. ¿Qué? ¿Querés café o cocido? ¿El dictador o el demócrata? El dictador. Sí. Como vicepresidente de Trinidad del Norte, ¿el dictador o querés la democracia capitalista? El dictador. Igual los que tardaron y dudaron, fusilamiento. No, mentira. Contra la pared. Andrés Rodríguez. De verdad se fue. José actúa como ese es que perdió todo ya, pero intenta sentirse bien igual. Por eso no perdió. Por Nicolás Maduro me siento. Sí. Esto es José porque no jodiste con el bombero. Mandibulín soy. Fabián Chamullo tomó la arma. Mira, ahora estamos en el horno, boludo. ¿Qué dice? Bien, Cheli, Domingo, mira Catriel. Después, Ana no, bueno, José, todos te dicen que te prefieren a vos, pero en el programa de Lula se cagan de risa de ustedes. Qué feo que qué feo que el conductor de ese programa permita que pasen esas cosas. En el primer programa En ya, el primer programa y en un programa que está... No, pero sabes que yo tengo una queja con el programa de Lulax Supremo. No, hace quedar mal porque no termina menos 10. O sea, se van hasta las 9 en punto. Ayer terminamos 2 y 6, boludo. No tienen ideas. No, Fabio. 12 menos 5. Fabio no se dio cuenta. La 12 me vio. ¿A qué hora empieza tu programa? Y 12 y 6. El Lula. No se despedía nunca, boludo. Ay, amigo, el Lula presenta tu equipo, ya presentó todito. Che, compañero de deporte, compañero de deporte. La única que faltó ahí es Paz Godoy y después era lo mismo que 2.38, ¿cómo empezó acá. O sea, tipo, ¿te acordás? Alfredo Stroessner. O Parey. Cuando asumió Rodríguez y le dijo ahí, el único que falta ahí nomás soy yo y ya es mi gobierno. Sí, después están toditos, ahí impresionante. Ese grupito se va a ir deshaciendo. Sí, de a uno a medida que nos vayan cobrando, de a uno van a ir saliendo. Che. La primerita que va a salir ahí es esa rubia. No sé cómo se llama. Gogi. ¿Por qué? Porque así la vida. Che, casi 150. Silvita lo que... ¿Le apretaste ya a Silvita? Yo no he visto. ¡Ey, Lula! Pregunto nomás, porque su novio es amigo mío. Cuidado. Y él, mira que maneja todo Cambacuá. Mira que te va ni todo Cambacuá, Sí, no.
Hacete nomás el gauchito con ella. Dale, Neman Divisa Aullido, dale nomás. Silvita es mi compañera de trabajo nomás. Dale, dupla. No es mi, o sea, no es mi culpa lo que yo genero en las chicas. Dale, dupla, dale. Es responsabilidad de ellas. ¿Qué genera, señor? ¿Qué genera? No, ese es a libre interpretación queda. Al libre albedrío. Ahora, Contale que no sea como Otaku, está todo bien. No. pero ustedes, todo hétero su panel no tiene ningún puto. Mira nosotros. No, Bien, le no. Claro tenemos. que tiene. ¿Sí? Tenemos. 1,5 por lo menos Es tiene. como una imitación de no pensé pasar Nicolo, por eso. boludo. Y Elko Se la lastra pero hasta Bolivia. Nicolo y después unos cuantos ahí que están todavía ocultos. Ya quería decirte, José, que nosotros tenemos nuestra tienda de lino. Porque Ya se lo he basta. vendido a Turri. Déjate de joder, Lula, boludo. No, pero el nuestro es bien puto y ustedes no tienen eso. Yo, ¿Qué tiene? En realidad yo no soy bien. ¡Sos puto. bien puto! No. Es un personaje nomás. Este güey es un... Sí, sos. Él es bi. ¿Quién? No, pero a mí me hizo un poco de ruido que dijo así algo y me miró a mí, ¿entendés? Algunos no salieron todavía del closet, dijo y me miró así. Soy Ya Elías. pedí los bocaditos por la plata de Lulax. Vamos, Fabi, carajo! Despechada también. Está enojada, Fabi. Yo Van a nunca le... traer bocaditos de la Fabi. cantina porque Lulax va a pagar. En 3 años que le conozco nunca le vi así, boludo. Fabi, valorate como mujer, no puedes ser que Valorate, por eso- boludo. Le parece a Elías con Fede. Mentira. Vos ni sabes. José, Fede. cuídate, José, que está en medio de una manada de lobos, dice. Ahí ya pedí los bocaditos en serio para que podamos probar los nativos después. Claro. Ya. Después, de Los las Sores, José, nativos. clásico de esto de querer recibir aprobación de los demás, complejo de inferioridad. Un dictador ni nunca hace eso. Qué desastre nuestro dictador, Yared. Al Bellacó, fue la golpe, entonces, fusilamiento. carajo. Fusilamiento. El dictador lo que Che, quiere es aprobación. Mañana a la mañana le vemos al dictador colgado ahí en la plaza de Trinidad. Tipo Mussolini ahí. José, el Obvio. Supremo dice que acá solo se habla grosería. Obvio que esa idea de que vos estés colgado ahí es absurda. No va a aguantar. Ningún arbolito te va a aguantar. Espérame que Se va a acá... colgar a su arras. Se va a doblar. Se va a doblar el árbol. Y yo ahí. Ya hago piso. otra vez. Oh, lápiz y mira mata. O doblar, pero mira, Está practicando porque hoy viene la profe de Guaraní, la profe Porfiria viene hoy, pues. ¿Qué dicen acá? Bloqueale nomás ya a ese José, están diciendo acá. Bloqueenle a Josi, dice. ¿Quién es Josi? ¿Quién es Josi? Y el que dijo que el dictador nunca buscaba aprobaciones. Pasacalle para los traidores. ¿Dónde están los traidores? Silvita, Will, Domingo, Otaku. Me da rabia, ya estoy sudando en mis axilas. Está ya ahí, está. ¡Ah, mira cómo suda! Mira, me puso A mí también me la nerviosa. suda. Me Qué puso loco. nerviosa. No, cabrón, no te la sudes, por favor, porque nos morimos todos. Tengo, Nos morimos todos con el petit. tengo mensajito para Fabi. ¿Qué dicen los twitcheros? Hoy amanecí como Fabiola ayer, dice, con ganas de comer una nativa. Y ayer quiso comer una nativa. boludo. Mira, Yo quiero comer una me nativa. depositaron. Cuidado. Oh, usted India. Me hicieron un depósito, ya no estoy triste. ¿En serio? Sí, ya off ahora mi depósito. tristeza. Una transfer. Me tienen que... Voy a sonar muy cheto. ¿Qué pasó, amor? Me tienen que enseñar a usar... ¿Cómo es? A ver si alguien me puede prestar su tarjeta de Yaja. Dale, dupla, dale, te prestamos. Yo te presto. sí. Yo no. Sí, préstame nada. Ya hay más. Yaja. Vos tampoco sabes usar. Demasiado ¿Y por qué no? Yo ya no tengo camioneta. ¿Eh? ¿Qué te ¿Y tu pasó, bebé? camioneta? No vendí. Está gordo, déjate hacer humilde. Va, No, a venir, pero- va a venir el auto de Sofi, boludo. Anda No, cagado, si boludo. Sofi mañana ya trabaja. Sofi no trabaja, Y boludo. ya mi hermana ya volvió de sus vacaciones. El Inter. Vas a venir Yo en Bondi. uso Bondi. Déjate de Mañana voy a venir en colectivo, les digo ya. Espera, está llamando Nico. ¿Alguien le cree? Nico García está ¿Alguien le llamando y cree? dice que Sofi no trabaja. Sofi trabaja de miércoles a... Sí, Sofi trabaja miércoles. Miércoles. Atención. Gordo, ¿Qué? vuelve el Corsita. Cuidado. No. Si la mina no entrega de allí para acá. No, Motobol. Moto, no, Me di- moto yo tengo Me di miedo. cuenta que José antes era como yo. Tipo, si no entrega, yo ahora bloqueo. Vos antes le empujaba de tu auto, boludo. Bola, Atención, momento de hablar de nativos. Sí. Nativos del mundo. Aburrido de siempre, lo
mismo, dale un giro de sabor a tus comidas con Nativo. La mayonesa light tiene todo el sabor que te encanta con menos calorías. Si buscas emociones para tus asados o carnes, prueba la picante para ese punch que despierta tus comidas, o la mayo de ajo perfecta para un toque gourmet y sofisticado. El ketchup y la mostaza son un viaje de ida. ¿Sí? Nativo, el sabor de vivir. ¡Nativo! ¡Nativo! Sí, señor. Y atención, atención, el Diario Popular cumple 31 años y lo celebra con el Popu Regalazo. Este viernes 23, primer sorteo en vivo con cupones de todo el país. Tenés tiempo de entregar tus cupones hasta este jueves 22 de enero. Comprá el Diario Popular, completá tu cupón y participa por 4 sueldos mínimos. Más info en popular.com.pi. Popu Regalazo. Popu siempre con su gente. Muy bien, espectacular. 10,52 en la República. Está Qué Moralito temazo. ahí. Moralito. A ver, vos, ¿qué parte está Moralito? ¿Dónde está? No sé, anga, ¿dónde le colgaron a Moralito? Hay una- ¿Cómo lo que hace para estar ahí vos? Y tiene que estar. Mirá, ¿a dónde le Hijo. colgaron a Moralito? No, vos sabés que tiene una capacidad. Qué capo que En es, el palacio, Moralito. ¿verdad? Hola, ¿Eh? Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludá, sí, con la cámara. Mirá la costanera. De Tao, qué linda. Qué la li- costanera. Mirá, aparece limpio el río. Yo quiero preguntar nomás algo. ¿Vieron esa rueda que se puso ahí en Sí. la costanera? Sí, La la rueda. rueda El del Coca Chicago. murió. ¿Para qué me ponen esas cositas chiquitas? Se van a poner a pongan algo grande. Cierto. Salvador. Está ahí. Yo estaba la pasada en la terraza ahí en el centro, estábamos en la pileta ahí, estábamos bajándole algo ahí. Veo allá chiquitito el coso. Ese coso tiene que ser, si van a poner, tiene que poner así Más como grande. Londres, boludo. Sí. Nació Y les chiquito. puedo asegurar que cuesta, habrán pagado lo que cuesta el de Londres, pero trajeron el de Asunción. Y yo creo que pusieron de prueba y está recontra funcionando. O sea que cuesta Lindo, 30.000 ¿Qué cosa? la subida. Espera, Hijo de puta. ese pico funciona. Sí. No es adorno nomás. No, 30.000 la subida y se ve lindo. Entonces, O sea, esto es como el de. En Camboriú hay uno. sí. A Rufo vos le da 15.000 y te hace subir y bajar. Rufo en globo aerostático te hace subir. Al toque. Rufo, una rueda constante, boludo. Pausa. Enseguida más de no pensé pasar por ¡Dale! esto. Mil placeres voy a hacerte sentir. Mil aventuras te haré yo vivir. Tus fantasías me verás cumplir. Si conmigo tú te atreves a venir. Si tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira qué ironía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía y así pasa noche y día, esperando que seas mía. Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela. Si lo tuyo es modelar, ven te invito a mi pasarela. Y anda fatigosa. La discoteca 2. Pa' que te lo vacile, charlatán. El Dalmatian a lo mexicano. Dalmata, Memo, Nel, Flow, Marioso, Elio, Producer. Es problemática, poco maniática, perreándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, se niega a ser romántica. Una lunática, yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala
mala conducta. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me piden más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me piden más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Dice, yo tengo una gata que le gusta el castigo. Ella se vuelve loca cuando le meto agresivo. La cojo por el pelo, la pego a la pared y le digo que la voy a mandar pa' intensivo. Ya se derrite como en tu paladar el chocolate. Me fascina que en la cama la machuque con el bate. Me gusta que la maltrate y en soca la empate. Que la amarre y la embarate. Me encanta que me ponga como un animal. Que le tape los ojos y la comience a torturar. Que lo hagamos bajo las sábanas de cebra. No hay quien la tome dura, dura como piedra. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Me dice caballo, arre, arre, arre. Que no le quite la ropa, que mejor se le desgarre. Que salimos le embarre y que en la cama la amarre. Se transforma en fiel y la coba conmigo barre. Ella quiere que la castigue, quiere que le metan duro, duro. Ella quiere que le muerda el cuello, quiere que le pegue la falda al muro. Quiere castigo y caliente. La piscina en el ombligo. A lo prehistórico y grotesco como cavernícola. Dale pa' abajo, quiero verle ejercitando la mandíbula. Yo soy el índice que le beso a tu película. Eso parece Calígula. Es problemática, poco maniática, perreándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, se niega a ser romántica. Una lunática, yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me piden más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me piden más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. This is Wild Dogs, la corporación pa, el Army, Nelly, el alma secreta, Montana, Mr. A, Señor F, la máquina, Franco el gorila, Full Metal Enterprise, ok, oye me dicen que ahora andas apretado y vestido de cuero, corriendo moto, di que te dicen, Renegade. No todo el mundo graba con nosotros, papi. ¿Tú entiendes? Wild Dog, la corporación. Este menor que usted la quiere conocer, con su forma de actuar me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acaricio su piel, le quiero confesar. Hoy, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama y no malinterprete mi intención. Es que no aguanto la gana, por eso he venido a
está Peter Languila. Está, Momento de hablar de Nativo. Ya llegan los sándwichitos. ¡Ya puta la Zambi! Aburrido de siempre lo mismo, dale un giro de sabor a tus comidas con Nativo. La mayonesa light tiene todo el sabor que te encanta con menos calorías. Si buscas emociones para tus asados o carnes, proba la picante para ese punch que despierta tus comidas o la mayo de ajo perfecta para un toque gourmet y sofisticado. El ketchup y la mostaza son un viaje de ida. Nativo, el sabor de vivir. Y se viene el Popu Regalazo. El Diario Popular cumple 31 años y lo festeja con el Popu Regalazo. Popu sortea 4 sueldos mínimos para que arranques el año como quieras. Vuelta a clases, la casa, la familia o ese descanso merecido. Participar es fácil. Compra el Diario Popular, completa el cupón y depositarlo en las cuponeras habilitadas. ¿Dónde están las cuponeras? Ingresa a @somospopu y ahí vas a ver el mapa donde están todas las cuponeras habilitadas a lo largo y ancho del país. Se viene el Popu Regalazo. Popu Regalazo. ¿Qué pasó? Este viernes. Este viernes el primer sorteo. Me dijeron que las urnas están repletas. Se Sí, viene. abajo también. Sí. Se viene. ¿Vos sabés lo que es un sueldo mínimo por un año, verdad? Yo metí un cupón. Y encima está acá, está en la contratapa. está. Yo metí un cupón, después ya no pude más porque Imagínate Hay que ese gentileza. fue el ganador. ya sellaron. Ya Justo acá. dice ahí, gentileza, el día. Y después Pero de el eso primer empezaron a día escribir. no trajeron. Ah, y por ahí podés sacar Y ese. pillaron que yo Vos iba a metiste. hacer Y ayer no trampa. pillaste que el de ayer no tenía. No. El de ayer no tenía. Y llevaron todito Y llevaron ya. estas ratas seguro. Ya, ¿qué dicen los yuteños, Fabiolo? A ver, que Fabi se ponga de espaldas, preguntan ¿Para acá. qué, ¿Por bro? qué? ¿Para qué o qué? Estoy Gorinchi. Sacate la mochila, Lulax. ¿Qué Argel? Este llanito está hoy. ¿Dónde está Quique? ¿Dónde está Quique? Ya dicen acá. Diego está ¿Vieron que con el pitriqui por ahí. está ahí, no está. ¿Vieron que el dictador le llevó en otro programa como invitada a Ana Laura y no a Guate? No, es tercer me tiempo. voy a... No, espera, pero vos no podés a la noche, cuate, ¿te acordás? Ah, sí, cierto. Por eso. Cierto. Decían también hace los rato. martes. Yo no te traiciono, cuate. Ay, a mí no me Bueno, llevas. me quedo atrás. Si cuando vas a hacer una invitación para nuestro programa en Triquini. dice. En Triquini. Cuando yo les prometo, al término del verano, para cerrar el verano. Para cerrar el verano. Les prometo. ¿Por qué vos no Les me llevas? prometo. ¿Por qué no me llevas en tercer tiempo? Y tercer tiempo con esto. Ay, pero si le llevaste a Oscar Pinto, que tiene menos onda que... Oscar tiene onda. Yo, cero onda. ¿Y Te cómo amo, vas a te estar amo, vos en tercer Oscar. tiempo? Ya sí. ¿Viste? Temón. Pero es que soy así. Y bueno, pero no podés estar en tercer tiempo así. Que te cuente, cuate. No, hay que estar. ¿Qué pasó? Hablaste como loco. Súper ¡Cambió de lente! Ahí llegó. ¡Qué buenas gafas, Hay Salma Álvarez que estaciona ahí en el aeropuerto. No, papá, ya pagó todo, no hace falta. ¿Qué haces, Manchester? ¿Cómo estás? Ah, está serio, está. ¿Qué haces, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Está medio mocachino. Salimos, No, mocachino es pila, yo no. Yo salvado, ¿cómo estás? Estoy salvado. Está serio hoy. Está serio. Juan, no, lo que pasa es que le mandaba un curso a la profe. Y está ¿A qué llegando profe? a la profe guaraní que llega enseguida, está aterrizando ahora en el siglo Petirosi. Ah. Le dejé a Álvarez ahí, mi chofer, que deje todo preparado la camioneta. La Land Cruiser, boludo. La Land Cruiser. Porque está llegando la No profe se está ahora. fuera de onda ya la Cruiser a esta altura. No, la última que No, llega de normal, Dubái. igual, No, ya no. Ya tuve hace mucho. Che, Cheto, yo te quería consultar. Yo a partir de mañana me manejaré en colectivo. Hija, qué pobre, boludo. ¿Cómo, Voy a- ¿Cómo en colectivo, Y man? porque vendí mi camioneta y estoy esperando ver qué opción para comprar, entonces voy a manejarme todo el día en Si colectivo. querés, yo te presto una porque papá tiene varias en casa. Tiene 5 camionetas por ahí. Parece chiste, pero es anécdota. Regalo. Tiene una. Llegaron los bocaditos. ¡Gracias, Lula! Valió la pena ser corneada. Ahí tienen, chicos. Disfruten. Gran puta, Lulax, boludo. Por fin echaste algo. Dejaste de ser seco, boludo. Gracias, Lula. Te amamos, Permiso, permiso, Deja muy momento. Momento nativo. Aguante, Lula.
Qué fácil sos también, güey. ¿Cómo te ves rápido por un sándwichito? No, ya no es fácil. ¿En serio, Qué Lula? rico, boludo. ¿En serio, Lula, ha hecho este? Sí, primer sueldo. Wow, qué pinta tiene, boludo. Yo voy a comer. Que no se quede pobre después. Este de jamón y queso. Che, esto es de la cantina. Sí. Qué rico. No, en la cantina. Encima, da gusto irse a la cantina, te sube todo tu ego. Y porque la señora que atiende, hola mi amor, sí mi amor, sí mi corazón. Mi amor, ¿cuánto? Sí, págame nomás después de mi vida. Y yo así. Bueno, dale, cuando quieras. Como cuando te vas al mercado, bueno, no. Es Jaromí, pe Embuejara. Oh. Epa, cuidado, ¡Fuerte! Arecote en viú. Ya, uta. Heterei. Heterei, si ajeno y se La muestra. profe Porfiria Orrego. Vaya hablando de coe. Había que pegarle al micrófono. Ay, tengo oñe cuama. Oye, Va profe. aprendiendo. Hashe. Ande gore. Hacerlo. Oñe cuaitería. Viste, chapa. Coacoñe en Bareí, maestra, naja y la oñe cua. Coaco Cape, Gustavo Cabaña, Clara Franco, Walter Everham, Doña Isla Guarani. Oñe seis me voy cua. Oñe cua. Añegua. Ahí, Con la profe. variante, tepe. Sí, oye, Da igual, va ella pa. Da igual, va ella a conjugar la palabra, la verbo, sujeto, predicado. Pea lo que en da igual. Vea lo que en Daikwai. Acarure caru, ya caru. Pea. Acarure caru o caru. Jasi. Jae o caru. Ñamongaru, Ah, oñe ahí. Ñamongaru. Jape ñamongaru. ¿Cómo se dice necesito? Ay, coteve. Hay coteve, pe. Jaija. Cuaderno, pe. Jaija. Jaija el lápiz. A la Eres ahí, puta. Voy a dejar Usted sabe, la mueve. Va, pio, dice, o sea, mongarumba es, ¿no? A mongaru dice al pelo, hoy por ahí. Estoy de acuerdo contigo, pe mongaru dice añete añete mongaru es darle de comer a alguien. Mongaru cure. Pero mongaru con el gesto ya es ¿cómo que se llama? Do dice una peñe. No es la traducción. Denotativo, connotativo, cuera. Porque supuestamente son dos huevos. Ñamongaru. Dos huevitos. Por ejemplo, si uno está de acuerdo con lo que vos decís, tocaru o ñamongaru. Y yo tengo que hacer ñacuajum. Ñamongaru, cuajum Cuajú de deditos. identificaciones de ella puta. Voy a dejar a ese usla la Una sandwichito, profesora, de probar la ñande De probar, nativo. mina, Cuau por paga favor. ñande, gina la momento publicitario del Catuanguay, seña, y gina cota gambri, Somos- ya disfrutar con. Pero legalmente somos el único país en el mundo que hace cuando estamos de acuerdo mongaru. Mongaru. Por en todos lados es ¡yeah! High five. Y ahora que ya tenemos personal, es ñamongaru con wifi. Ñamongaru inalámbrico. Ese. ¿Viste? Acá, mira, el huevito. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a dejar a. ¿Qué tenemos hoy? Oanga. Si hay cote amo a GPTI, Maitei, te mismo de cuera Cerro León, pego a cuera, y catuta picondere, y veremos Maitei, mi soy cuera guaranime. Hija. Maite, felicitaciones. Te mismo de cuera. Saludos, hola. Sí. Baixapá. Maitei. Te mismo de cuera. ¿Qué es Temimbo de cuera? Alumnos. Alumnos Regional Cerro León, del Pegua. Colegio Regional Cerro León. ¿Ah? ¿De qué ciudad, profe? Cerro León, Paraguarí. Ahí luego, en Paraguarí. Y Hambo Jara Virginia Pebeimbo Ere Cocuajara, la Magister Virginia Benítez. Jacoraña Nerendu. Ya está poniendo nivel. Baixapá, maestra Virginia, Baixapá Landecoe, Herera Chetomal. Shea Ape compartido con Sheinu. Shea Paite. Kiriripe de demonio tempo. Vladiano Senador 2028. Paiteí, Baixapá. Temimbo de Cuera. Temimbo de Cuera. Cerro León. Regional Paraguarí. Regional Paraguarí. Saludos, pe. Bien. Ya topata en otro momento. Me va por la Ñemonga Tuazú. ¿Qué?
Una conversación grande. Ñañe mongueta guasú. Ya, mongueta guasú. Vos sabés que esa palabra no me sale de La vos. gente después le Ñañe clipea y dice, mongueta. yo me burlo. No me estoy burlando, yo quiero aprender en serio. O sea, por una manera. Voy a dejar Entonces, voy a peor dejar- es no saber hablar ninguna palabra. voy a dejar a Lecopete y preguntarme, bueno. Esperando a tu cheme. ¿A qué? Ale, ¿Qué de... significa Ayapota Chupé Cureyo O? No. No sería lo que... La pues, barriga no. de oje cajanguate ¿Qué es mi uno cureyo? pica tu emona mi señía para allá, profe. Pono Cureyo. Curé en el tuyú, ahí está en el tuyú. A el vos te curé. sale hacer estas cosas. Cure. ¿Entendés? Muy- El curé busca en el barro, ¿entendés? Entonces mete pues un nariz para buscar la comida. Ese no es el curemoy. No, curé yo hoy cuando busca en el barro la comida. Llego a 20 me peso mo a ver Sí, oveca. busca. A ver, hace cure yo. Pea la Y cureyo. Curema no preguntan. Y ese es cuando ya le carneó y ya le tiene. Curema no. Ve hace la igual. ¿Querés que me siente encima? No. Pega con puto tuya. ¡Ey! No, pea con chupi No. arija de inde. Joven, ¿cómo se dice? Estatuajan de. Joven, ¿cómo se dice en guaraní? ¿Cómo? Joven. Mitaruzu. Mitarusu. Mitacaria, Justo, mitarusu. caria- Pero no, ahí hay un... Pero yo no soy Justo tuya, caria- yo no soy tuya. boludo. Profe, APGI, Gina, tío Ramón, y Arecope, tenéis question, maestra, hay tío hay question. Esperando un de tío guión bajo Ramón PI. Eurucátulan de mensaje. Plan de question ya le está. No, y se quedó colgado. Dorecoy paquete de datos, Ramón. Acá hay otro mensaje. Porque no tienen dos huerecoy ni tigo ni personal. ¡Ja! Ahí está ñame. Oye, coca para morado. Añe, ecua, Oye, pipe sándwich. ñañe monguetamina. Ñañe monga. Ñaño. Paraguayo. Ñaño mongueta. Ñaño mongueta, se señor, ñaño mongueta cuadra nivel, pero ñaño mongueta además pega el grupo. En grupo. Bebe ñaño mongueta. Y de persona a persona, paisa. Ñañe mongueta. Ñañe mongueta. Vamos a hablar. Y en grupo. Jaicature mongueta, ve. profe. Más pero Enzo, mongueta, güey. Enzo Barrio dice acá, Areco 4 cuñas, distinto pelo Pelo meme, meme. PTI, Morenaite, Iñacaragüe. Santiago, que mil jamba y música. Ve con música. Ay, Sí. Un día tenemos que hacer José de todas las letras de Emiliano R. Fernández. Profe. hablar de las letras. ¿Por qué en guaraní? Eso es lo que me confunde. Porque muchas veces no hay acento en lugares que en la palabra en español sí no hay sí o sí llevan acento. Por ejemplo, una música de Kemil Yambay que a mí me recostaba. Torno y Shashekaru, ¿verdad? Y no tiene acento. Y vos cuando lees torno, entonces ya te confunde. Torno, icha, ¿entendés? Ya al final es torno, icha. Y en el español tiene que tener el acento ahí. Ay, bueno, José, tornos a veteñe castellano begua. Sí. Deren boye a guaraní reje. Pe isha pe partícula comparativa. De ¿Cómo? y por algo tuisha. Hugo tuisha. Isha es comparación. Guaraní me deren boye ayupe castellano reje. Pe vengo de eremos acento cero, ahora y pe aceno acento y guante ni entender ta lleva pe llegue ahí. Torno y ya. Torno y ya. Por ejemplo, entonces cuando famosa la palabra españolizada, ¿verdad? Ahí es donde uno asume que lleva el acento, ¿o andas ahí, Pecha? Ajá, seguramente Pecha tajina pues se vea vendas ahí ve se catupura ya guaraní me se catupura de anga peje a pejina be peajina be bae ahí hombre ahí hina be guaraní me pone Pecha en boje ahí donde catuina endore coi pete estructura gramatical a pete ñe ore con estructura gramatical Hasugo. está así de cuando mo coi ve añe cuando la gramática Porque, por ejemplo, palabra españolizada, ceboy, sábana, ¿verdad? o guaranizado. Guaranizado, pea. Guaranizado, sí. Sábana. Hoja sama, de acuerdo a la fonética, oye, hoja zapama guaraní, me hoña acentuada, guaraní, me guaisha.
Ape castellano ve torno y miramos la torno hueraja acento además es muy indiana su ape isha pero muy guión ape muy isha Hay comparación. Academia de la Lengua Guaraní ya recogen con aite pecha acuerdo recomenda derembo yo ayuda no peteñe epejetai peteñi partícula peteñi en el caso de torno castellano isha guaraní andere muy mantener peteñi raya y guión hay y ve muy ana anire en boyo ayudo yo jepe hey se imagina peñe ye hay cueranda hay peteñi me gua añonte que ya hay dos lenguas. esa es la recomendación de la Academia de la Lengua Guaraní. Con situación hoy coaina sobre todas las cosas por los nombres de las ciudades. Por ejemplo, las ciudades que tienen nombre en guaraní. El guaraní no tiene acento. Pero sin embargo, por ejemplo, o decir Caguazú. Toda la vida acentuamos Caguazú. Sí. Alto Paraná. Toda la vida. Y hoy día, por ejemplo, Caguazú no tiene que tener acento. ¿En serio? Caguazú tenía acento. Son nombres toponímicos que Caguazú algunos escriben luego con Z y con el acento. La guaraní me ñande y catuya ya po con K y compuso Caguazú. Angacatu lo mitad oye guía teripe decreto ye ya po acu venda mai año me y que los nombres toponímicos no se pueden variar la escritura que tiene que mantenerse así porque los documentos pero le doy nomás el caso de Carendú el pastoreo todo eso se cambiaron rapidísimo. Ciudad del Este cambió en 24 horas, cambió de Puerto Presidente. Cazapá también, ¿verdad? No hubo ningún inconveniente en documentación. La gente se confunde ahí, departamento de Caguazú, y se escribe ¿entendés? Y mucha gente le dice, este es ¿Y cómo es? La Y y la U con acento. Ese es difícil. Ese es la misma cosa. La construcción. Debería ser, ¿verdad? ¿Cómo es? Debería pronunciarse así. Si vas a ir a la pronunciación correcta, ¿cómo se escribe? Y el caso de Kind. Está pastillado, no le hagas. Windy. En realidad es Enseñame una Muy bien. Muy Pero bien. escriben con yo veo que se escribe con Q. Y no es guaraní, entonces. Tiene que ser con tiene K. que escribir bien. Alguien tiene que tener la galla de poner. Nosotros nosotros digo el Ateneo, la política es poner todo ya en las tesinas, en todos los escritos, los trabajos, ya como tiene que ser una escritura. Cagupé, por ejemplo, debería ser con K también. Porque no hay inconveniente, pues no se cambia el significado de la palabra, solamente la escritura, y se debería de normalizar todo. Para eso era la Secretaría de Política Lingüística que funciona muy lento. Enseñame a hacer las comparaciones, porque viste famoso de Chusco veo burrora ensillado. Ay, ¿Cómo es? Burrora, corregime si hay. De Chusco veo burrora ensillado y ya. Así es. No. Y ya. Hay varias comparaciones. Si vamos a entrar en las comparaciones, están las partículas y el B. Es el que compara es más en el caso de B. Isha es comparación de igualdad. Está la comparación de igualdad, de superioridad y de inferioridad. Epa, eso yo no sabía. A ver. Y bueno, pero tendríamos que tener un material para ir aplicando. Estás tan chusco como el cachorro de burro ensillado. ¿Cómo? Burro ensillado Isha. Isha. Ahí te compara de igualdad, comparación de igualdad. Y el B... Mishibe burrora es más chico. Mishibe. Ahí la palabra mishi indica que es pequeño y B es más pequeño. Apeo por anduji cuajina maestra voy a dejar hoy catupa llanito o traducir la erea jina hoy catu jamás la gente ahí yo entendí mi la oye es jina hey. Y se ambos han España ñeme. No llanito hoy catu jamás un boca España ñeme. España ñeme ata si puedes traducir la conversación. ¿Sí puedes traducir? Al español. De guaraní al español. Acá lo que la profe está indicando si es para la audiencia. Es Mina, pues se va con puntipao. Happy Hamburg. Oso Happy Hamburg. No, se aprende. Yo tenía una pregunta, profe. Acá también preguntan algo interesante los yo preguntarlo después. ¿Qué significa capiatá al español? ¿Cierto que es capi y atá? Hay varias, ¿cómo se llama? Teorías de los nombres toponímicos. Capiatá puede ser capi y atá.
En algunos casos y en otras versiones dice que fue un nombre de un cacique. Capiatá, tipo Lambaré. Capiatá, Lambaré. Bueno, son varias acepciones que hay que investigar, porque un autor dice así, el otro autor dice así. Itagua. Itagua, Itagua es piedra, ¿verdad? Itagua es del fondo, o sea que en el interior de la piedra. Itarugua. Era Itaruguá y se quedó en Itaúba. Yo, por ejemplo, tengo nombres toponímicos del departamento Canindeyú. Maestra, ¿vas a decir la toponímico? Umi, Rera, Cerrorera, Sururera, Cuera, Oñembojera, serían nombres propios de lugares. De lugares. Ok. Dajai gentilicio. No. Son nombres propios de lugares. Gentilicio Copegua, de Capiatagua. Capiateño. Ya. De por ejemplo San Antonio Gua. San Antonio Gua. Seo Trinidad Gua. De San Lorenzo Gua. De Asunción Jagua. No es Jagua. Diego Fernandino. Pero yo vivo ahí. No nací. Ay, bueno, Ande. Entonces con Ana De Fernando. Asunción Gua. Y otro nombre Fernando Yaguagua. el otro nombre que a mí o sea que me llama la atención, el nombre de Paraguay. Paraguay. Es la palabra que se escribió, los españoles pronunciaron Paraguay y el país es Paraguay y la capital de Paraguay es Asunción, Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Sí. Pero la gente te dice Paraguay por el nombre de la capital del Paraguay. ¿Por qué? Porque la gente que somos del interior veníamos ya a Paraguay. Así como yo vivo en el barrio Reducto, digo hasta San Lorenzo. Y quedó eso y se inscribió así. Y ahora convencerle a la gente que la capital que Asunción no es Paraguay. Encima escriben Paraguay con I latina y No, está mal escrito. ¿Dónde escriben en I latina? Los brasileros, eso, ¿verdad? Los brasileros escriben está con I muy de latina. moda eso. Y hay que, paraguayo, si yo bro. me voy a referir al país, tengo que poner Paraguay. Hereta es país. En un escrito. Y si me voy a referir a la capital, entonces dejar como Paraguay. O sea que nosotros arreglamos de esa manera para poder... Claro, mucho más fácil en vez de sacarle el Paraguay a la gente. Maestra, claro, no, ya no se puede sacar. Maestra Morjara, ahora cómo te di consulta. O sea que, porque Checo se llama Curila libro brasileño, la portugués, puedo escribir la Paraguay y latina, ve. A la Paraguay no oye escribí, va a ya es la Y, Gina maestra. Con Entonces, oye, ahí va y pico pe y libro, pero o sea que hoy tú pico o cambiar la letra, la escribir a la Paraguay. Y coña cambiar, pegan con la y le cueras y hoy que en los nombres toponímicos no se puede cambiar, nombre de países no se puede cambiar. La misma Secretaría de Política Lingüística está escribiendo así. Dios te amo, profe, sabe todo. Oña. No hay cuango, bella veisen aquí ni iniciañe, peañe te guante. ¿De ti cómo es ignorar, profesor? Escorpio. Yo tengo una pregunta. Checo ya peusa. Janito pregunta. Chareco pregunta. Cuando escuchas siempre que dicen, parece va a Jicuey. Ellos es Jicuey o es Jaecuera. Jicuey y Jaecuera es lo mismo. Pero depende de cómo conjugás, ¿verdad? No, oye, es Jicuey. No, es Jaecuera. Claro, el Jicuay va a ir adelante. Oñe, Jicuay. Ojo, oñe, la palabra principal va a ir adelante, Jicuay va a ir después. Sin embargo, cuando vos querés describir algo, ¿verdad? Claro, que pasó. Y va a ir separado también. Y Jaecuera va a ir todos juntos. Cuando decís ellos, ellas, ellos. Para agregar nomás lo que preguntaste, lo de la Y. La Y no es una letra común del portugués. No forma parte del alfabeto habitual del portugués. Entonces por eso ellos usan la I latina. Pero como un nombre propio de un país deberían poner Paraguay. Pero anda a escribir Brasil de otra forma y enseguida van a protestar. Claro. Nosotros ponemos con S y ellos usan Brasil con Z. Y la misma cosa, Guaira. Y para ellos también es Guaira. Pero ahí también en las etnias influye mucho porque cada región tiene su tono. En Bolivia te dicen Vaporenda en vez de decir Vaporenda. Y son los mismos Budá los que hablan. Y en el caso de Guaira también son Budá los que ese vocabulario en Budá. Yo tengo una consulta del Cuerno de Domingo. Así dice. Llama el usuario. Y el que le puso a su ciudad el nombre de Tebicuari, ¿qué pensaba? Todo el mundo cree que es algo Tebicuari, algo de, ¿cómo se llama? Algo fisiológico. Fisiológico, Y no es así, porque es el Tebicuari.
¿Qué ¿Qué sería eso, Cuare. profe? Teui es la comunidad de parte de los españoles para designar al grupo étnico del lugar. Teui. De Teui, de donde cae. No, ese No, ese es otro. Es otro grosería. Y este Teui Cuare. Ahí se cambió por la B larga, porque B larga no existe Porque muere. tenemos Ñambucuá, Cambacuá. ¿A qué silita? Y ahí ya desaparecieron los pobladores de ahí, entonces se queda como Teui Cuare. Y de hecho que... Tevicuarú. Tevicuarú. Pero en realidad, sí, es que creen que algo tenía que ser Tevicuarú. ¿Me entendés? Pero es No, pero Tevicuarú. de contas a Iriguazú. Ari te vi cuaru. Iriguazú, pero pero Rí sería por el río. Claro, por el agua. Tevicuarú. El río viene del Siri. Guarú. Por ejemplo, oyeron de Yatebú. Vea. Yatebú. Yatebú, vea. Chupa sangre. Es muy loco como muchas ciudades ya estaban en guaraní, cuando vinieron los españoles le cambiaron, ¿verdad? La tonada y la pronunciación. Claro, no, precisamente un cambio importante no fue solamente que ellos no sabían pronunciar y ahí se dio el cambio. Ahí se hubo confusión y se pronunció. Porque se mantuvo los nombres, incluso yo investigué en Montoya, dice Teui Cuarú. Tienen que leer el vocabulario del libro de Montoya, del 1603. Amor, lo topata, 1640. Archivo Nacional, pero de caja y catúa de internet, me imagina en digital. Yo amo este bloque. Sí, muy cultural. Profe, querida de mi corazón, tengo una consulta. Bueno. El guaraní. O sea, en Coapeína e Iñan de Tacuarembó tiene que ver con el guaraní. Sí. Y Uruguay, es una ciudad en Uruguay. Uruguay mismo. Tacuara, nosotros tenemos acá la tacuarilla, le dicen los españoles, y ese es porque tiene las ramas largas y más flojas, más finas, del cual se hacen las canastas. Y tacuara y irembó, ese que sabemos, ¿verdad? Ese que sabemos. Son palabras compuestas. Tacuarembó porque tiene la rama larga, fina y... Como el pene. Sí. No, y claro, pero ellos pues no saben el significado. Tacuarembó, y acá al toque vamos a cambiar una ciudad que se llame Tacuarembó, o si no en Corrientes, Pirané, Tatané. Pirapó hay acá. De Uruguay, no tendría que haber sido Uruguay también. Uruguay. Paisandú de Guaraní también. Sí, Paisandú. Muchísimas ciudades. Uruguay hay Cerro Tití también. Cerro Tití. Y así como Y Chile dicen que es nombre indígena también. Sí. Trasandinos son los trasandinos. No, Chile es mapuche. Arecojina, pete consulta más. Para. Hey, yo pedaño ponandú Leticia Correa, un guajecayan de con mensaje. Me siento como en el programa. Parece el programa. Antes. Programa, Dice, ¿verdad? ape oñe por andújina, así como Itaipú, jaepa piedra que suena, y Leticia Correa. Itaipú. Pebango general Yegro enojé la etimología de la palabra Itaipú. Ita piedra y pu es la piedra que está en el agua como que flota, porque nosotros decimos en pu cuando el pecho de la mujer empieza a salir opu. Emerge, por eso es Itaipú. Cuando Piedra que emerge. Piedra que emerge dentro del agua, porque mirando el agua parece piedra que está... suena. Pero cuando cocinaste, ¿verdad? Opupú. Qué loco, profe. Sí, piedra que suena de decir Ipu Ita. Ese Itanará sí es la piedra que suena. Sí, pero espera un rato. Hasta en el museo de Itaipú ellos dicen que significa piedra que suena. Sí, vos te vas al recorrido y... Itaipú, que significa piedra que suena. Y así, aviación no es piedra que suena. Porque el trabajo no se le da a la gente que maneja el guaraní. Ellos nomás arreglan todo ahí y sigo hablando mal, ¿verdad?, de mi prójimo. Pero pedile ya $1 millón a Itaipú, le vamos a dar a la profe. Por favor, te pido. El caso de Yacyretá nomás también. No puede ser el país de la luna. No. Y la etimología, según el general Yegro, dice oreta. Porque agua es o el río Paraná tiene varias gargantas. Está la garganta del diablo, Añacuá. La garganta del diablo que está ahí donde se puede ver. Y tiene muchas gargantas. En las cararatas. Oreta. Yo pensé que era Yacyretá, bien malísimo. Yo pensé que era muchas lunas.
Y también acentúa No, más. ese debería también, ser ya sí. sujeta. Ya se jeta, yo pensé que era. Luna, y uno nomás que tenemos. Pero qué difícil es como Ya se es ya luna. se están como en ese tiene. Oreta. Ahorita. Ustedes saben cómo se llama Es la ciudad de Lima. otra vez la pronunciación de la que es como ya. Ya su. Ya. Sí. Ya su. O sea, Debería la ser Yacyretá. IA. ¿Y Y por qué? pronunciamos ya. Ya sí Al es comienzo no se luna. acentuaba, no se ponía el acento nasal sobre la A, pero hoy por hoy ya ponen el acento nasal sobre la A y dice ya La mayoría de las palabras son combinadas, porque ya sí ya tenemos Pero- luna de siesta. Pero Sí, sí, encanta. cierto, sí tenía que ser Yasu de Luna, tenía que ser con J. Así mismo. Claro. Claro. Ah. Pero más épico Pepe, no y la profesora de guaraní. Con la papá. Profe. Acá preguntan, disculpame, Sí, papá, Pavi. que te interrumpa un ratito. Decile. Acá voy a leer un mensajito que envían. O sea, en Guapeina dice... Landetúa. Va eje y se yaguapa a. A la Ya guapa, ango, jinapango, pe. Te voy a cambiar tu medicación. Profe, ¿cómo te encontramos en Facebook? Síganle a la profe de Profilla en Facebook. Tengo TikTok, erecoana, profe. No, Vaya, no, TikTok, no, no. Lautarito. No, Lautarito. Venga, pópela. ¿Cómo estás? Yo amo este blog, de verdad. Sí. me gusta Este es un mucho. bloque Profe. nutritivo. Sí. Ya aprender a agradecido, profe, debemos dejar a. De agüilleme. Sí, ¿cómo? ¿Eh? Agüilleme. Agüilleme, debemos dejar a Yujaguere. Agüilleme, Agüilleme. Y de Agüilleme nada. debemos dejar. No existe de Agüilleme. nada, ¿verdad? Gracias de nada no Pero existe. agüilleme. Agüille. Agüille. Agüille Agüille. debe haber. Gracias, es como decir Pero- gracias. Porque en realidad agüille tampoco quiere decir gracias para los budas. Agüille es el estado de gracia, el estado ¿Viste? pleno. La Pero gratitud. nosotros estamos utilizando como paraguayos ya como agradecer, como decir gracias. Pero no decimos agüille, decimos agradecido, mante. Y el saludo de ellos al iniciar los budas te dicen agüille. Ah, pero Te cogí- dicen maite. Agüille es Areco- felicidad plena. Sí, agraciado. El estado pleno del alma. La gracia, la gracia. Areco apetí mensaje, ya Va. compartí agua, hina changuiru cura. Ingo Luana Galeano 8673. Yo viajé al exterior y quedé sorprendida cuando hablé en guaraní con mi abuela frente a un coreano hablando mal de él, ajaja, ajaja, ajaja. Y nos entendió porque dijo y nos explicó que para ellos es fácil la pronunciación. Mira, vos, que- y sí, cuando vino nuestro amiguito de coreano, ¿está ahí? ¿Cuándo? Vino el que dijo Una de que las había tantas veces que similitudes. uno El que era amigo de José. En guaraní, pune, mal olor de pies. Y en coreano, panne. Así. ¿Es el primer? Sí. Sí, dice Tiene que hay una parecido. parecido a la Impresionante. escritura. Yo no puedo hablar mucho de eso porque no soy Sí, pero dime. investigadora más de En acá, coreano, sí. Ey, Katume. y podemos llamarle a nuestro amiguito coreano y que esté él con la profe. No. Ahí está. Las palabras Muy parecidas. parecido. Sí, muy parecido. Ese es el que este era hijo de tu compañero, el que vos le rechazabas las invitaciones cuando hacía las reuniones. Te voy a cambiar la medicación mañana. Gracias, profe querida. Ah, güey, llega tu PM a tapear Sapunaite. Sí o sí. Gracias. Lo que y- vos ah, digas. Porfiria Orrego en Abrazo. Facebook. Porfiria Orrego Facebook. Profe, te amo. Ah, güey, te digo. Los aljueterei, te Ayer- adoro. Te Ayer amo. areco avión, viajaste por Europa un ratito. Yaja. Viajar, España, oye, él ahora ni español. Viajado. Pausa. Enseguida, madre, no pensé pasar por esto del próximo bloque. Viene alguien también como la profe. ¡Genial! Esto es... No pensé pasar por esto. ¡Dale! Sí, sí. Batalla porque el que merece no pide que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice. Es que amar con habilidad nunca ha sido posible. Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión. Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor. Si soy sentimental, cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual, lo vas a lamentar. Mamita, que Dios te bendiga y que sigas pa'lante, que busques tu vida, que busques un amante. Te deseo lo mejor, que todo sea perfecto. Tú no puedes con mi vida, bueno mami, perfecto. ¿Qué tú quieres que te diga? Que yo soy perfecto. Ay mamita, eso no existe, eso es un cuento, eso es un chiste. Te lo digo en español, inglés, hasta en chino. Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy. No te gusta, entonces me voy.
The grass always looks greener on the other side, till you get to the other side. Ay, mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice. Es que amar con habilidad nunca ha sido posible. Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión. Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor. Si soy sentimental, cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual, lo vas a lamentar. Hiciste lo que hiciste, cuando quisiste, con quien quisiste y quieres volver, pero ya no es posible. Rompiste mi corazón sin compasión, jugaste con mis sentimientos y mi amor. Date una vuelta que llegó mi momento. No quiero verte, ya sé que estás sufriendo. Mami, boom, bye, bye, que esta es la despedida que al que Dios se lo dio. Ay, mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice. Es que amar con habilidad nunca ha sido posible. Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión. Yo no me niego a sus besos que son traicioneros y matan de dolor. Si soy sentimental, cuando te acuestes con alguien ya tú verás que no es igual, lo vas a lamentar. Pitbull, yo de la leyenda, Shino, Chacal, dile Yogi, que esto está Winnie, 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 y el Candy. Si te vas, después no van a virar para atrás. Cuba, Puerto Rico. Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, oh, y no pasa nada. Tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle dice, brum, si lo pillo por la disco dice, brum, si lo pillo por el área dice, brum, 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 si lo pillo por la calle dice, brum, si lo pillo por la disco dice, brum, si lo pillo por el área dice, brum, 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 brum. El jefe de la tribu, desde que nos subieron el Ibu, el novio tuyo está comprando Ribu. No se pique, es Drácula guay, el de los tickets. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco. Pídeme que yo te complazco. Dicen que estoy loco del casco, loco crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy. Pa'l gato tuyo, rapa, y no se ponga bruto. Tú sabes cómo brego, tú sabes que no juego nada. Te pongas bruto, tú sabes cómo brego, tú sabes que no juego nada. Si lo pillo por la calle dice, brum, si lo pillo por la disco dice, brum, si lo pillo por el área dice, brum, 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 si lo pillo por la calle dice, brum, si lo pillo por la disco dice, brum, si lo pillo por el área dice, brum, brum, brum. Están rodeando con la Fomber, el guaynabito, pero sigo under, duro en la calle sin darle a los dumbbells. Mi nombre sí que pesa, yo soy el príncipe, tú la princesa, y el gato tuyo paga lo endereza. Le metemos bueno y sano, mami te lo pillo entre chanos, y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Oh. Rapa, y no se ponga bruto. Tú sabes cómo brego, tú sabes que no juego nada. No te pongas bruto, tú sabes cómo brego, tú sabes que no juego nada. Si lo pillo por la calle dice,
dice. Brum, si lo pillo por la disco dice. Brum, si lo pillo por el área dice. Brum, 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 si lo pillo por la calle dice. Brum, si lo pillo por la disco dice. Brum, si lo pillo por el área dice. Brum, 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 brum. Is the Rockweiler it, baby? Yo, Jaime, el cerebro, el mueca, DJ Blas, el artesano, Echo, The Lab, la verdadera y única alma secreta, Lele. A mí no me escriben las canciones, eso es ustedes. Ese White Lion, baby. Tú sabes que nosotros somos los mejores, bro. Brum, you know me. El príncipe. Ay, Shiro. Última vueltica de no pensé pasar por esto. Ay, ya volví, boludo. Y ahora, Por fin hacen un bloque serio, o sea. ¿verdad? ¿Viste? ¿Viste que podemos hacer? Ustedes pueden. Mucho la profe. Demasiado genial, güey. La profe demasiado se halla también. Porfiria era. Porfiria. Y le mandaste por la foto a Demonio para que le envíe. Le Porque envié. pensaba usted y Facebook, ¿no? Facebook. Ella es fanática de Facebook. Demonio enviar también de fotos envía a mí la profesora. Tenemos mensajitos para la ¿Qué profe, dicen los tuiteños para y la los profe chucheros? de A ver. guaraní. Ah, no, ya se fue. Ya se fue. Y no hay más mensajes de otro. Acá están preguntando, ¿quién será la invitada? Ya están preguntando. ¿Me tiene que enseñar en particular guaraní? ¿Podría ser? Pregunta Pedriño Javier. Pedriño. Saludos a la divina que está devorando todos los sandwichitos. Y Pedriño. Elías, ¿qué pastilla estás tomando? ¿Estás con ansiedad? Pregunta Pamela Aranda. Estoy con ansiedad, con depresión. ¿Algo más que quieras saber? No. Bueno. Normal. Forma parte. Forma parte. Forma parte, claro. Está con ustedes. ¿Quién vino? Estuvo la profe y ahora está mi maestra. Ay, no. ¿Quién es Maricha? No. Con ustedes. Odelirá. Se viene la nueva propuesta teatral de Clara Franco. ¡Bienvenida, Clara! Gracias, querido. Gracias, Joselito. ¿Qué hace ahora? Tengo que comportarme, ¿verdad? No, Sí, no. acá tenés que descomportarte. No, porque es de siesta, muy de siesta. No, Acá no deconstruimos. Demonio tiene. Demonio, una pero no foto. otro mismo demonio de siempre. No, este es Demonio 2.0. Ah, otro demonio. Ay, otro demonio. Había otro ¿De Sí, dónde hay. vos le conoces? Vive ¿Vos la tarde. tuviste Vive la tarde? Sí, a mí, ya me llegué. Pelo largo. Ah, cuando Demonio era de pelo largo. Era hétero cuando eso. Qué horror. Qué Ahora horror que ya estar en Vive la aceptaste tarde. tu condición. Ahora es ambidiestro. Pues cuando eso... Podemos ver la foto de Demonio. ¿Qué foto? ¿Qué foto? Corría el año 2003. ¡Ay, Nani Viri! Hijo de Te puta, recuperé la foto, Pedro Jacul con Nikenor. Hija de puta, qué buena época. Legalmente le parecía gozar, pero vamos. No. Ese fue frente al estudio, el viejo Frente al estudio 2. Dios mío, sí. Ahora hay ese un es el edificio ahí. estudio El Sí, viejo estudio estudio. Cuánta sí, juventud, enfrente. José. Ese era... ¿Dónde era antes? ¿No ¿Dónde era en era Canal Villamorra? 11? Sí, en Villamorra. No, pero era Estudio 2 lo que es ahora la tele. En la Ahí tele. Cruz del Chaco Canal y 11. Cruz del Defensor. Ya. Agarramos por nuestro pecho. Qué loco. ¿Te acuerdas cuando te agarró tu ataque de antileche en un lugar que te derramamos toda agua? Yo era alérgico a la leche. ¿El qué? ¿Cómo le jugábamos a José? Alérgico a la leche y tomé leche. Alérgico, tomó leche. Y ahí me fui a la Oye, puta. güey. Y después cuando tomé detergente, Ay, tomé detergente en una escena. Mentira. ya está ahí, podemos contar. Hasta ahí vamos a montar. Nadie, José, alérgico a la leche. Sí, era. Sí, un poco. Ahora ya A me la La lechita. leche de... ¿Te puedes curar a la alergia de la Y por leche? lo visto ya no me hago más nada. Como queso eso, nada. Ahora, qué cantidad de momentos que pasamos con Telecomio 2003. Sí, señor. Arranca Clara Walter Evers, que le hizo una parodia ahora ya al Fieri y Ay, Walter. ay. Tengo que ver. Tengo que ver letrosa o no. Tengo que Y como ver, toda vaya. parodia. Tengo que Ay, ver. tenemos que ¿Y ver. por qué grabábamos tanto para un programa?
Porque eran las épocas porque grabábamos sketches larguísimos y hacíamos lo que queríamos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Teníamos esquematizado, pero cada uno venía con su ayo, ¿te acuerdas? Pero a escondido. José lo ponía así detrás de su mano, no sé qué, pero ponía detrás de su espalda, Guagua así su simpático. Utavi también, y era una guerra una competencia de quién era más simpático. Y hasta, ¿te acuerdas que no, cuando grabábamos Minga, eso no podíamos grabar de la risa, llorábamos y después ya lo más. El juego era tentarnos. ¿Quién se reía primero y salía el personaje? Dios mío, esa Maricha sí lloraba, ya campesino armado con arma. Pero también momentos densos que vivimos también en Telecomio, por ejemplo. Lo que siempre me acuerdo. Muere un gran amigo de Clara, uno de sus mejores amigos. Muere brutalmente, Luisito Ríos. Luisito Ríos muere brutalmente y nos quedamos todos en shock. Qué fuerte. Al día siguiente, pero estamos hablando de que era así, tu partner Luis Ríos. Sí, fue el que me motivó justamente. Tele, vos podés hacer. Es más, el último sketch de Marilili se grabó con Minga. Sí. Antes de que él se va. Y que al día siguiente vos, teníamos que grabar, me acuerdo, en Ñuguazú. Y todos estábamos así. Y dale, chicos, tenemos que grabar, tenemos que hacer. Y me acuerdo que ese día no nos salió nada. Estábamos así, tipo. No, imposible era. Imposible. Más vale. Y sí, porque lo que pasa es que todo es también un aprendizaje. Tenés que hacer y tenés que hacer. Pero a veces cuando las energías no te dan y no tenés las herramientas para poder concentrarte o no conoces cómo tenés que llegar a ese punto de que sí o sí el show debe continuar. Y por más de que te enseñen, cuando le perdés a alguien así repentinamente, es muy fuerte todo. Es muy fuerte. O no se puede. Y otra cosa, cuando nos tiraron piedra y abucheada en Ciudad del Este. ¿Por qué? No, espera, ¿no te acuerdas cuando me escupieron en el No se podía cerrar el vidrio. Así todo. ¿Cómo fue eso? Estábamos ahí grabando cuando eso era ella, ña de loca. ña de loca. Y la finada ña de lo le amenaza con demanda. Te voy a cortar tu pierna para que no te subas más en el tablado, hey. Y lo que sí que la producción no tuvo mejor idea que después de que salió en Popular salía así y era tapa. Ñadelo amenaza a Clara Franco. La producción no tuvo mejor idea que ir a grabar un sketch cómico zona Catedral, zona La Chaca. Casi. Un saludo grande a toda La Chaca, le amamos. Pero vinieron todos los adeptos de Ñadelo. Y nosotros estábamos ahí, vamos a grabar rápido. Vamos ya, yo desesperado. Aníbal, vamos ya de acá. Qué miedo. Y los adeptos, no eran los chacarilleros, los adeptos de Ñadelo era... ¡Ella fue! Eso era como la funada en ese tiempo. Y sí, un poco más violento. Porque si era real, no era en vivo era ese, no era por redes. No había nada. En vivo y tega. En vivo. Amenaza de que íbamos a amanecer en la cuneta. Y te llegaron a garrotear. Qué puta. Qué loco que estábamos. Y yo decía, por favor, me están amenazando. Ay, no te va a pasar nada. El productor, no te va a pasar nada, esto es genial. Y yo, qué genial. Tengo una hija, vamos a morir. Ya era yo así. Qué loco. Bueno. Cuando te escupieron, no se cerraba. No se cerraba. Y Paola, yo así, Paola, tú anda tu video. Y vino toda la barra. Paola Peralta. Sí. Comenzaron a empujar la van y como no se subía el vidrio, la cara de Clara ve así y yo veo en cámara lenta. Pero un pollazo fue. ¡Ah, mentira! Hijo de Clara ahí. Pero esto fue porque le hiciste añádelo. Sí. Sí, óndalo, pero estaban todos. Pero estaba bien. Pero lo que pasa es que ella era una influyente política, pues sus adeptos. En su momento ahí era. Fuerte, y era añádelo. Fuerte. Y después, a través de Manuel Bernardi, era que nos reconciliamos. Sí, le juntó en la radio. Creo. Al menos era rico el pollo. Qué asco. A mí el personaje de Clara que me gustaba cuando hacía Menchi. Más, yo casi, ¿cómo es que hacía? Buenas noches, mi amor. Buenas noches, familia. Qué simpático. Claro que sí, familia. Y José hacía la propaganda de Topper, torpe. Torpe. Con su pie torpe.
Qué simpático, de casi. Joda que hacíamos, era impresionante. Pero cosas, nunca ¿no? más se volvió a hacer algo como Telecomio. Eso fue lo último. No, hay tercer No, tiempo hay- y Telecom. hay cosas. Después no hay más Hace muchas programas. Hasta llegaron a hacer Pasión de Pero Gavilanes. es muy distinto. Es otra cosa, Es otra claro. cosa. En la época podíamos, o sea, también convengamos que los humores de acuerdo a los tiempos. Fueron No cambiando. es lo mismo los tres chiflados que todo era garrote, el chavo. Y eso también dentro del humor blanco, así, toma, ¡prim! Y se le pega a la criatura. Ahora anda, hacer de criatura y que yo te pegue. Codeni. Pero cierto que hacíamos humor blanco, no decíamos Sí. grosería, No. no mostrábamos culo, teta, nada. No, o sea, a Paula le vestíamos. Pero a Paola Mi le vida, metíamos no. de hombre también, le Sí, afeábamos le de afeábamos. chungo. Y yo guau, salía de linda. Qué malo. Todo Fuerza. calculado estaba. ¿Vos quién eras en Pasión de Talibanes? ¿Ustedes hacían también eso? Yo era Ay, hija de mil, pasión de talibanes que después nos censuraron. Tal Iván y después era. Que mucho, ¿Por qué? ¿Por qué le censuraron, Y boludo? porque la Ya comunidad, hubo empezó. un sector de la comunidad que dijo que era ya ofensivo que sean talibanes. Sí. Entonces No, cambiamos a Cambiado está Mario Cimarro, ¿eh? que pasión de tal Iván. Ivanes. Este es Mario Cigarro. Mario Cigarro era Walter. Walter. Walter habrá sido la última vez que hizo de chongo churro. No, mentira, después hizo otra vez. Pero demasiado bien le salió. Pero el de Ahora ya- Walter y Encima, el de el de Gialfieri Banchero. tengo que ver. Yo tengo que ver eso. ¿Qué? Gialfieri, Sí, de Walter, Gialfieri sí. versión No quise ver, porque no estoy ya mentalmente preparada para esa cosa. Y ahora sí, vamos a lo nuestro. Sí. ¿Viene o delirá? Bueno, o delirá. O delirá. Y bueno, vos sabés, José Litro, yo siempre he delirado, siempre dije, bueno, voy a hacer esto y ahora estoy delirada. Si yo soy luego tal cosa, yo me creí los personajes que siempre Es delira. cree. Entonces, a delirar. ¿Y por qué mejor nombre? O sea, cuando me dice mi hijo, no, mamá, vos tenés que hacer esto, no podés, vos no estás así todo el día. Claro que, ¿cómo que no estoy así todo el día? Todo el día estoy disfrazada, de repente me pongo brillo, me encanta me encanta la pestañota, Sí. montarme, salir del esquema dentro de, por ejemplo, como le decía ayer a una persona, yo tengo mis personajes creados, que me sucede algo muy loco con los personajes que yo creé en cuanto a las imitaciones que hago también. Porque las imitaciones, por ejemplo, puedo venir yo disfrazada de, ponete, Menchi. Tengo una peluca rubia, o si no, vengo de Sole Cardoso o qué sé yo, y me dice, ya los perros te buscan para tentarte. Pico, vos estás de Menchi, Pico, estás de la escribana. Siempre te joden los perros. El que no es el personaje. Sí, claro, de guau que Sí. inventan. Y ese es algo medio que uno se tiene que bancar de repente si quiere, ¿verdad? Pero con mis personajes nadie me puede decir nada. Claro. Nadie me puede decir nada. No hay manera de que eso suceda. Yo ayer nomás dije, ¿y por qué no? Porque me dijeron, ¿por qué vos decís que tienen vigencia tus personajes creados? Y porque es algo de mí que no es mío, pero no es mío, ¿entendés? No. No, y ¿Cómo claro, era? ya- Sí, es como... a mí me pasa como cuando estoy como la secre, que puedo decir cosas que como Elías no voy a poder decir. Exacto. La secreco es menos grosera que vos. Sí, la secreto La es más moderada que vos. La secre es todo fina. La vez pasada yo me fui al programa y la secre era una lady. Ella es Bueno, una lady. y bueno, es la lady que lleva dentro. Sí. Zoe, ¿cuál es la mínima para este fin de? La mínima para este fin de, ¿cuál es? Está pastillado, no la. 2 pack. 2 Sí, packs. pack. Ahí está, ¿viste cómo sabe? Porque a Otaku le suelo preguntar la mínima. 42, más no sé qué me sale. Según el Dos packs. gramo. No, De pastilla. Claro, de De pastilla. pastilla. La pasti. 20 gramos. Teatro Latino, ¿cuándo se estrena, Carlotis? El 6 de febrero abrimos Claro. la temporada del teatro. Abrimos, digo, yo y todos mis personajes siempre hablo en conjunto. Pues la primera vez que salgo sola, más de 30 años de batalla con el arte. Y por fin hago algo propio yo solita. Porque siempre Gutaví hizo sus cosas. Sí. Hicimos cosas en conjunto. Nos queremos, nos vamos contigo, qué sé yo. Pero ahora estoy yo, me dirige Hugo Robles. Huguito Robles. La Hugo Robles, estamos con Lucy Yango Blue Art, me está produciendo. Estoy así, engalanada de cosas mías que le estoy tirando a Hugo, que me está ordenando un grupo de baile súper divino que hicimos un casting y la gente que quería estar está dirigido por Ara Pereira. Mi Viris.
Y es música, es un show de humor y de varios musicales, porque es todo lo que está en mi cabeza, llevado a lo que es mi primera noción con el arte, que es la música. Y después lo que me hizo sostener en el tiempo, que es el humor con mis personajes, que por qué no, para qué luego me buscan. Porque la conexión con el público es otra cosa que la tele. Sí, no, ese es otro. Vení, te voy a mostrar ese. Claro, si te falta un rolo, llévame. Ayuda a chocando de cara. Yo barato es mi casero. Cállate, Dios mío, él se ofrece ya. José, ¿sabe qué José cómo me paga con Wiki? ¡Ah, en serio! Me regala, me da Wiki. Wow, que no te gusta tú. Laris y la Secrepico no puede hacer una aparición ahí contigo. Pero claro que sí, ¿por qué no? Es Todo puede un suceder. unipersonal, Un Heino. crossover. Pero sí, pero hay una idea del director justamente que de repente puede, porque está abierto a cierta. Increíblemente yo estoy preparando y estoy guionando mis cosas, o sea, tiene un hilo así, no es que voy a entrar Una a truquear nomás, estructura. me estoy preparando de todo lo que tenía y tengo que acordarme porque es muy lindo lo que estoy, o sea, a mí me gusta, es importante que a uno le gusta lo que le guste lo que esté haciendo, lo que esté creando y presentando. Entonces envía yo, mira mamá, y de vez cuando vos haces te sale demasiado bien tu trabajo práctico. Bueno, es eso, más bien vestida, preparada, ensayada, afinada, ojalá. Porque voy a cantar en mi... Mamá querida. Mamá querida. Pero vos vas a cantás cantar, bien. sí. Pero vos sabes bien, José, que yo soy Lole, tengo así mi Dori. Me doy la vuelta, ¿cómo era? Doris. O sea, y forma paja que derramo todo, hecho todo, tengo 20.000 bolsos para no olvidarme, voy a llevar el sándwich, todo, ¿entendés? O sea, me disperso un poco, mucho. Acá tenemos muchísimos mensajes de YouTube para Carlota. ¿Qué dicen? Dice Elías, excelente bailarín, Pedriño. ¿Qué ídola Clara Franco? Invitados de calidad en este 2026. Ídola Clara Franco, dice Sir Tadeo. Gracias. Que nos salude Hugo Eusebio, dice. Sí. Después hay un video de Clara con Gustavo Cabaña imitando a todas las estrellas de Telefuturo. Es buenísimo. Una de las mejores imitadoras del país. Sacameo, qué recuerdo, qué grande Clara Franco, ídola. Walter cuando le imitaba a Roque era lo mejor. Sí, cierto. ¿te Sufría acordás? nomás, Walter. Sufría muchísimo. ¿En serio? Sí, una vez nos casamos. Sí. Clara le rompió la boca. Le partí la boca, que es mucho. Ay, qué Se feliz. enojó, Walter. Y pues, ¿En serio? Claro. No, yo Pero, soy de romper cosas. ¡Epa! A mí también me rompo. ¿qué te pasó ahí? Tú que te caíste y te operaron todo, te Me rompiste rompí la muñeca. ¿Qué tal? Rodilla, muñeca. Sí, no, cada hora es algo. Ahora todavía no me tropecé. Tenés que liarte con ese papel de burbuja. Para que te pase No, nada. ya me mandé a hacer. Me estoy yendo a la iglesia, me estoy haciendo exorcismo por pedazos. De verdad, José Luis. Ay, juez. El de la puerta me pongo por mi cuello porque, ¿sabes qué? Si no, mierda. Ay, juez. Ya ande, ya yo. José tiene por su brazo los tatuados. ya. No haces el honor del Fiu Fiu Carlota. ¡Fuerte el aplauso para ¡Bravo, Carlota! El La- Fiu Fiu del día es el piropo del día. Uy, pecado. Pero ya otra vez te voy a pechear. Como Hugo Eusebio. Pero por Como Hugo supuesto. Eusebio. Como Ya hizo ves. el inicio. Es más, Hugo Eusebio lo empezó leyendo cositas del pop. La censurada. ¿Por qué la cara es? No tengo ni un Mentira. peso. No, ponele onda clara. Pero no, ni ñorza. Hugo Eusebio, Pasiola. Nakate pingolan del lure. Ñorza. No tengo ni un peso, pero sé mimoso y cariñoso. Y después de probarme mis reinas, querrá comerme a besos. Vamos, a comer la rima. A la rima. ¡Hasta mañana! ¡Se viene! ¡Chao! Sentí que te la entrada.